A ver, primero voy a tomar agua. Vos ya me conocés. Si hay alguien por primera vez, sentite parte de nuestra casa. Nuestra iglesia es hermosa y te damos la bienvenida. Los domingos son así y los sábados también. Siempre Dios está, Dios nos habla, Dios nos ministra. Pero bueno, hoy me tocó dar la palabra a mí. Y como decía una de las mellis, la que me vende crema, cómprenle cremas. Seamos de bendición para su emprendimiento, cómprenles cremas. Amén. Listo. Bueno, ya no me siento tan nervioso y bueno, arranquemos. Quiero compartir con vos algo que el Señor me habló la semana pasada y algo que realmente fue fuerte, porque como el pastor nos mencionó anoche y nos viene hablando que estamos en ese tiempo nuevo que atravesamos el aniversario y que posterior a cada aniversario siempre pasa lo mismo, siempre como que si te pasa lo mismo que a mí, no sabes dónde estás parado, pero vos sabés que Dios está y que Dios te lleva y que Dios te habla y que Dios te guía. Y si Dios no te habla, como me pasó hace muy poquito tiempo, uno reconoce dónde está Dios y cómo Dios está obrando, porque me pasó eso hace muy poco tiempo. Yo oraba, le pedía a Dios, yo veía que Dios hablaba y obraba, pero a mí no me hablaba. Y a veces transitamos esas situaciones y uno se tiende o a desanimar o a replantear qué estoy haciendo mal, ¿por qué Dios no me habla? Y cuando pasamos esas situaciones, nos queda usar la gran herramienta que se llama fe y reconocer que Dios está actuando. Y punto. Y hay silencios que vienen de parte de Dios. Y benditos los silencios porque nos ayudan a madurar y a ser más fuertes y a volcarnos directamente en la Escritura. Por eso me ministró mucho cuando decía el privilegio de leer. Y realmente es un privilegio encontrarte con Dios todos los días en la lectura. Y el domingo pasado Dios me habló con esta frase, porque fue lo único que me dijo. La preparación requiere responsabilidad. Y me explotó la cabeza. Y no me habló más. Y durante toda la semana me puse a orar, me puse a escuchar, me puse a leer. Y yo escuchaba cómo Dios hablaba y cómo Dios se manifestaba y cómo Dios seguía direccionándome sobre lo mismo. La preparación requiere responsabilidad. Y cuando leía esto, y para tomar dimensión de una manera práctica de qué significa esta frase o qué es lo que Dios me habló, quizás hoy en tu casa vos lo experimentaste o empezaste a hacer esto. Cada vez que uno prepara un acontecimiento como el día de hoy, que es el Día de la Madre, uno requiere tiempo de preparación para acomodar tu casa, limpiar tu casa. Si hiciste un asado como el que comí hoy, riquísimo, eso requiere levantarse temprano, ir a comprar carbón, leña, ir a comprar la carne, preparar la parrilla. Si no comiste eso y comiste pastas, eso requiere levantarse temprano, ir a buscar y a seleccionar las mejores verduras, hacer una salsa, y eso implica mucho más tiempo, y después uno disfruta. No te olvides de esta palabra. Uno disfruta lo que con tiempo y con esfuerzo, estuvo cocinando y preparando. Y cuando le preguntaba al Señor qué compartir, qué hablar y qué significaba esto, el Señor me habló en 3 historias. O no me habla o me habla en 3 historias, así de una. Así es Dios. La primera historia que yo te quiero compartir se encuentra en Lucas capítulo 24.
versículo 1. Muy conocida, leímos, o siempre se toma este versículo para lo que es la cruzada de Semana Santa. Habla de eso justamente. Pero Dios me hablaba de una actitud. Si uno cuando se presenta como anfitrión de una casa o uno está preparando algo, uno empieza a acomodar las cosas. Uno empieza a limpiar las cosas, uno empieza a preparar el ambiente, uno empieza a preparar su casa, como decía al principio, y uno empieza a preparar para agasajar. Porque el hecho de recibir algo hace que uno esté a la expectativa. El hecho de agasajar implica que uno tome la responsabilidad de saber de que hay un acontecimiento que va a venir pronto. Y quiero que leas conmigo Lucas capítulo 24, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Cuando yo leía esto, entendía esto. Solo con este versículo podemos aplicar, que no es tiempo de la ofrenda, pero déjame decirte, este versículo solo implica o nos enseña el principio de lo que es honrar, el principio de lo que es la primicia. Cómo este grupo de mujeres, o fue una sola en realidad, la que fue y se apartó, se levantó temprano y fue a buscar especias. Era tradición, está hablando del ungimiento del cuerpo de Jesús. Era tradición en ese momento ungir los cuerpos antes de la sepultura. Y lo que Dios me ministraba era la actitud que tuvo esta mujer. Una mujer que se levantó, que sabía que había un impedimento, el impedimento era la piedra. Si vos después lees en tu casa todo el texto y toda la historia, ella estaba preocupada a medida que iba caminando, ¿quién iba a mover su piedra? Y el Señor me ministraba esto. Ella estaba decidida y se había preparado para ir a hacer lo que ella sabía que tenía que hacer. Y la pregunta que el Señor me hacía para que yo te haga y nos hagamos es, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, ¿cómo actuamos? En la historia que yo te voy a contar, que son 3, en las 3 implica una mujer. No sé por qué, porque hoy recién me di cuenta que son 3 mujeres. Las 3 historias hablan de un milagro impresionante. Las 3 historias hablan de algo, de una actitud y de un hecho que depende de nosotros, que es justamente el hecho de prepararme. Las 3 historias hablan desde el momento en que uno tomó la decisión de prepararse hasta que acontece ese suceso o ese milagro y todo lo que después viene. Te resumo para que puedas entenderme o puedas entender lo que Dios puso en mi corazón, porque siempre nos centramos simplemente en el milagro, en lo que sucedió después, que es la resurrección. Pero Dios me hablaba de esto. ¿Qué sucede entre el momento en que yo me estoy preparando y ese proceso, la antesala a tu milagro? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces? ¿Cómo te preparás? ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son los impedimentos con los que vas a tener que encontrarte, luchar, vencer? Si hay miedo, si hay nervios, o si sos un loco y le crees a Dios y te mandás igual. Nada puede detenerte cuando vos tenés la convicción de lo que tenés que hacer y actúas en fe. ¿Me seguís? ¿Amén? Bueno.
Solo con este versículo, como yo te decía, podemos ver la acción de lo que representa la primicia. ¿Y por qué te digo la primicia? Porque era primer día de la semana, de mañana muy temprano, dos cosas que hablan de la actitud de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos comienzo de semana? ¿Y qué es lo que hacemos de mañana muy temprano? Eso me habla de primicia. Y el Señor me hablaba esto en el medio de la palabra, que cada vez que vos pongas en orden lo que tengas que poner en orden, cada vez que vos le des el privilegio, en realidad es un privilegio darle el primer lugar a Dios, que vos te concentres en hacer lo que tenés que hacer y darle a Dios tu tiempo, tu honra, todo lo que esté muerto en tu vida va a resucitar. Cuando vos ordenás las cosas como corresponden y cuando vos te alineás a la palabra y cuando vos le das el orden de las cosas como Dios quiere, lo que está muerto resucita en tu vida. Ahora yo te pregunto y pensá y no me conteste, ¿qué es lo que todavía está muerto en tu vida? Aunque no es un culto de resurrección ni nada, pero yo veía eso. Quizás el Señor quiere que vos ordenes lo que tengas que ordenar, que vos priorices lo que tengas que priorizar. Cuando vos decidís darle a Dios, cuando vos decidís honrar a Dios y lo haces como una primicia, algo pasa. Lo que está muerto empieza a cobrar vida. Te regalo eso. Segundo, una mujer que tenía que hacer lo que le correspondía. Y yo veía dos actitudes en esta mujer. La decisión que ella tomó a pesar de que, como te decía al principio, había una piedra, había un impedimento, y eso no la detuvo. O sea, las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos adentro primero. Y cuando decidís algo, siempre va a haber una piedra en tu camino. Siempre va a haber un impedimento que te quiera o retrasar, o obstaculizar, o impedir de que vos alcances o llegues. Pero lo segundo que yo veía es que esta mujer, a pesar de haberse preparado, de haberse decidido ir igual, ella fue y se encontró con su problema que no existía, que se había corrido. Y ella pudo hacer lo que tenía que hacer. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de actuar conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón. Cuando vos te preparás, tenés que accionar y tenés que actuar. Cuando vos te preparaste, accionaste y actuaste, algo sucede. Segunda historia, el Señor me ministraba Segunda de Reyes, capítulo 4. De vuelta a una mujer, un texto extremadamente conocido, y te la voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a mis dos hijos por siervos, o sea, por esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y la mujer fue, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Segunda historia. Una mujer que recibió en este caso una instrucción. La primera mujer
hizo las cosas porque sabía que tenía que hacer las cosas. Ella, sin embargo, tenía un problema. Una mujer que tenía una deuda impresionante, que se iba a quedar totalmente sola, que era imposible sostenerse. Y sabemos qué es lo que sucedió posteriormente a lo que esta mujer hizo. ¿Qué me hablaba Dios? Creo que no hace ni siquiera un mes venimos de nuestro aniversario como iglesia. Y cuando yo le preguntaba al Señor cuál era la diferencia entre esta primera mujer y esta segunda mujer, el Señor me hablaba de esto. Yo creo que todos, o al menos yo, me encuadro en esta historia, en la segunda historia, el hecho de recibir instrucción por parte de un profeta. Creo que a todos nos gusta que venga un profeta que te diga lo que te está pasando, lo que te está sucediendo en tu corazón, en tu mente, lo que pasó en el pasado, y uno abre el corazón, entra la palabra, entra supuestamente la instrucción, y posteriormente Dios te dice lo que vos vas a hacer o lo que tenés que hacer. Todo eso es lo que nos pasó en el aniversario. 5 días, para mí fueron 7, pero 5 días. Dios nos habló, nos dio profecía, nos dio palabra de ciencia, nos dio revelación, nos habló y fue una fiesta y fue hermoso. Pero todo eso que sucedió pasó. Y el Señor me hablaba de esto. ¿Cómo hoy nos encontramos? Porque en el aniversario y a través de todo lo que venimos pasando como casa, como iglesia, y esto es de manera ministerial, pero también de manera personal, Dios siempre nos da una palabra, siempre nos da una promesa. Ahora, ¿qué hago yo con esa promesa? Porque el problema está ahí. Una de las cosas que aprendí de nuestro pastor es esto. Cada vez que Dios te habla es una bendición, pero a veces esa bendición, cuando Dios te habla, se convierte en un problema. Porque cuando Dios te habla y te sana y te restaura, pero después te envía. Y algo tenés que hacer, algo tenemos que hacer. Y el problema está ahí. ¿Qué pasa cuando Dios me habla? ¿O qué pasa cuando yo recibo una instrucción, recibo una profecía? Como ayer el pastor nos enseñaba, cuando Pedro recibió esa palabra de Jesús, vení, y él puso el primer pie y empezó a caminar y sintió el viento, sintió la brisa, sintió el agua, sintió que se hundía. Todas cosas emocionales que vivimos en el aniversario y nos encanta, porque esa es la verdad. ¿A quién no le encanta que Dios te hable así? Y recibir una palabra profética directa, concisa y precisa de manera personal. Pero ¿qué hacemos con eso posteriormente? Porque el problema está ahí. ¿Por qué yo no recibo, Señor, mi milagro? ¿Por qué no se levanta mi muerto o las cosas que están en mi casa todavía o dormidas o muertas no resucitan? La situación sigue igual y no pasa nada. ¿Por qué tengo crisis? ¿Por qué, Señor, todavía sigo con mi problema, con mi dificultad? ¿Y por qué se vuelven a repetir los ciclos? Que este miércoles vamos a aprender el por qué. Así que vení el miércoles, porque seguramente va a ser algo hermoso como el pastor siempre nos habla y nos ministra y nos enseña. Ahora, ¿me seguís en la historia o te estás durmiendo, no? Amén, decime. No te voy a decirle al que está a tu lado. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor es de manera tan tajante y directa y te da instrucción y uno no hace caso omiso? Se queda con la emoción. Y esta segunda historia, lo que a mí el Señor me ministraba es la instrucción que recibió esta mujer. Y esta mujer hizo tal cual lo que el Señor
o lo que en este caso el profeta le dijo, ve, busca, salí. Tenés que salir, tenés que buscar, tenés que esforzarte, tenés que pagar el famoso precio. Y había una antesala de este milagro. Y quizás hoy vos te encuentres así, que no tenés absolutamente nada, pero uno siempre tiene algo. Es mentira que no tenemos nada. Siempre hay una gota de aceite, siempre hay un mínimo esfuerzo. Siempre queda la última gota de esfuerzo en tu interior, en tu mente y en tu manera de pensar o en tu corazón. Y Dios quiere eso. Porque lo que aprendí, lo que el Señor me ministraba era esto. O sea, que Dios no necesita lo grande. Necesita lo poco rendido. Y cuando lo poco se rinde y es volcado en las manos de Dios, Dios hace cosas grandiosas con lo poco y con lo menospreciado. ¿Por qué? Porque es el Señor el que se glorifica en lo poco y en lo menospreciado. Y Dios hace cosas extraordinarias cuando vos reconoces, como lo hicimos anoche, que somos pocos o que hay poca fuerza, que hay debilidad en uno, y el Señor viene y cubre tu debilidad y aumenta tus fuerzas, y Él está presente. Esta mujer tomó punto por punto de lo que este profeta le dijo. Salió de esa condición de miseria y pobreza en la que ella estaba, encerrada, con miedo, con sus limitaciones, porque había un acreedor que la atosigaba y la perseguía. Y muchas veces nos sentimos así, o me habrás escuchado compartirte esa expresión y esa sensación y muchas veces esa emoción que tenemos, que nos sentimos limitados, que nos sentimos atosigados, perseguidos. Y eso puede ser en cualquier área de tu vida, en tu vida humana, material, emocional, financiera, con crisis. Y lo que yo entendí es lo que hizo esta mujer, no tenía absolutamente más nada. Y ella corrió a este hombre, que para nosotros hoy nos representa el Señor, se rindió y empezó a obedecer punto por punto. Fue, se esforzó, instruyó a sus hijos. Eso es una buena madre, ¿eh? Ahora recién caigo. Le instruyó a sus hijos, le dijo a sus hijos lo que tenían que hacer y se encerró. Y cuando uno hace todo lo que Dios nos pide o nos dice o nos instruye, pasa ese famoso milagro que todos sabemos, que ella empezó a volcar aceite, volcar aceite, volcar aceite, volcaba aceite, y el aceite nunca se terminaba hasta que se llenó todo. Y eso es lo que Dios muchas veces hace cuando le reconocemos a Él, cuando sabemos que Él es el que te sostiene en cualquiera de las áreas de tu vida, cuando vos te rendís, cuando vos te encerrás, cuando vos intimás, cuando vos lo reconoces, cuando te volvés a Él. Eso es lo que sucede. Dios empieza a derramarse de la nada. Bastó una sola gotita de aceite. Y quizás tu oración sea así hoy, que no tenés ni ganas de orar y no sabes qué decir y no sabes cómo plantearle al Señor tu situación y tu problema, porque ni siquiera le puedes poner palabras a lo que estás sintiendo. Y sin embargo ahí Dios viene y de lo poco, de simplemente escuchar el corazón, Dios empieza a orar. Dios empieza a decirte, pero uno tiene que ser sabio y hacer caso a la instrucción que Dios te da, a la instrucción que Dios te está pidiendo y te está diciendo, para que vos puedas experimentar ese gran milagro que esta mujer experimentó, porque el fin de la historia para mí es fascinante, me encanta, porque esta mujer de la nada
tenía toda su casa llena de una cantidad de vasijas y el aceite era costoso y era caro. Y aún así dice que la segunda instrucción, cuando ella vino y contó el testimonio y le contó, mirá lo que me pasó, él le dijo, bueno, ve y paga tu deuda. Paguemos las deudas, saldemos las deudas, rompamos las deudas. Y qué lindo que es cuando Dios te da la salida para cancelar las deudas. Cuando Dios viene con esa idea precisa que vos decís, no puedo estar pensando en hacer este negocio, y Dios es así. Si estás pensando en hacer un negocio, camina en fe, actúa en fe, hacele caso porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Hace caso. Entre paréntesis, lo voy a decir, siempre yo lo cargo al pastor porque cuando yo necesito tomar decisiones, le hago hablar. Hace eso. Hay que ser pillos, como dicen los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un principio que cuando el profeta habla, lo que te habló y lo que te lanzó es lo que te va a suceder. Segunda de Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros. Cree al profeta y vas a ser prosperado. Así que se pone en evidencia con toda esta segunda historia que cuando vos crees lo que un profeta te dice, pero accionás, la prosperidad viene a tu casa. Y la historia de esta mujer es impresionante porque dice que ella pagó la deuda y vivió, le alcanzó para sostenerse el resto de toda su vida. Así que imagínate cómo es Dios. Cuando recibimos instrucción, cuando le creemos a Dios, cuando pongo en práctica lo que Dios me está diciendo, Dios hace cosas extraordinarias. Y lo que no parecía es. Y lo que no iba a prosperar, prospera. Y lo que parecía poco, miserable, Dios hace así. Y todo se multiplica y Dios te sostiene. Y Dios sostiene lo poco que vos tenés. Dios sostiene lo que vos decidiste darle a Él. Como recién decía el versículo que compartí en la ofrenda, o sea, el que da al pobre a Jehová presta. Y lo que prestaste te vuelve, pero multiplicado. O sea, sé consciente del Dios poderoso que tenés. Que cuando lees la palabra, Él te habla. Y te habla y te instruye para salir de tu condición, para salir de la posición en la que no tenés que estar y empezar a estar en la posición que Él quiere que vos estés, para que puedas experimentar el milagro que Dios quiere que vos experimente y que estás esperando. Porque el tema es ese. Creo que todos los que hoy estamos sentados acá tenemos una promesa y estamos esperando un milagro, ¿o no? Última historia. Dice Mateo capítulo 25. Aunque está hablando de la salvación, pero a mí me impresionó porque en el medio de toda la historia aparece, y yo veía esa palabra de vuelta. Mateo capítulo 25 habla de dos grupos de personas, o sea, de las vírgenes que eran sensatas e insensatas. Mateo 25 dice, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, y escuchá, preparadas, se encontraron con
entraron con él, con el esposo, a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando me encuentro con esta historia, para mí, yo me quedé con la palabra preparadas. Pero cuando hoy imprimo la hoja y leo puertas, yo dije, oh Señor, y nuestra declaración habla de las puertas. Yo dije, acá hay algo más todavía. Y me encuentro con dos grupos de personas que hoy pueden ser que estemos acá sentadas. Todos tenemos una lámpara que representa nuestra vida y nuestro espíritu. Todos nos preparamos para encontrarnos con el esposo que sabemos que es Jesús. Si yo eso lo vuelco personalmente, todos tenemos una promesa, todos estamos esperando un milagro y todos tenemos una profecía de parte de Dios. Todos. Y si no, hoy la vas a recibir. Entonces, un grupo de todas las mujeres estaban preparadas, estaban alistadas, estaban vestidas, o sea, sabían que había un acontecimiento que se iba a cumplir. Todos sabemos que hay un acontecimiento que se va a cumplir y que tarde o temprano lo que Dios te prometió se va a cumplir. Te leí dos historias impresionantes y sabes que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Entonces, la antesala a ese gran milagro, porque me quedo con eso es lo que Dios me hablaba. ¿Qué pasa antes de ese gran milagro? ¿O qué pasa antes de que Dios te cumpla lo que vos estás queriendo? ¿Cómo te encontrás preparada? Porque Dios me hablaba de eso, para nosotros. Todos tenemos una lámpara, todos estamos vestidos como novias, esperando y preparadas para recibir al esposo. El tiempo nunca lo vamos a saber, lo sabe solamente Él. Y lo que Dios me hablaba era esto. Todos con sus lámparas, todos con sus aceites, todos sirviendo, todos ministrando, todas se durmieron. Pero ¿cuál es la diferencia? En que esas 5 personas estaban preparadas. O sea, hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, cuando vino el momento del cumplimiento o de su promesa, o de tu promesa, o el cumplimiento profético de que Dios va a venir, las encontró de una manera distinta. Y lo que Dios me preguntaba, para que te pregunte, y me preguntaba a mí es, ¿cómo nos encuentra el tiempo oportuno de Dios cuando Él cumpla su promesa sobre nuestra vida? Y ahí me hizo pum la cabeza. Porque las 3 mujeres tienen las mismas características. Las 3 disfrutaron, las 3 se gozaron, las 3 fueron plenas y fueron llenas y fueron saciadas. Y Dios a las 3 le cumplió lo que cada una estaba esperando. En la última historia de las vírgenes, dice que solamente 5 atravesaron esa puerta. Y esto es lo que Dios me preguntaba. Si estamos declarando tiempo de promesas cumplidas, de nuevas etapas, hay puertas que se van a abrir. Y Dios me está hablando de preparación. ¿Cómo hoy vos te encontrás frente a tu promesa, frente a esa puerta que se te puede abrir en cualquier momento? Porque Dios me quebrantaba a mí. Yo me preguntaba, ¿qué pasa si mañana, hoy, a la noche, cuando llego a mi casa después de la reunión, se me cumple lo que yo tanto ansío, quiero y deseo? ¿Realmente por lo que oraste, por lo que vos pediste, por lo que vos querés, te encuentra preparado? Porque lo que Dios te prometió lo cumple. El tema es qué es lo que pasa posteriormente a eso. ¿Vas a poder disfrutar? ¿Estás preparada para disfrutar? ¿Te vas a sentir plena realmente? Porque también pasa lo otro, que Dios
En otro tiempo ya te cumplió promesas. Y tanto lo que vos oraste, lo que tanto ayunaste, lo que tanto le deseaste, no generó eso que vos querías. O no alcanzó tus expectativas en realidad. Pero no alcanzó las expectativas del corazón hacia adentro, no del corazón hacia afuera. Entonces hay una diferencia. Y eso es lo que Dios me preguntaba para que te pregunte. ¿Estás preparada realmente? ¿Te estás preparando para ese momento oportuno? Y una de las cosas que hace la diferencia, y la pastora nos predicó el domingo pasado, hablando del tiempo, porque otra de las excusas que le ponemos a Dios es no porque no tengo tiempo, no porque no recibo las oportunidades, no porque no tengo los contactos, no porque... Y le ponemos todas las excusas a Dios. Eclesiastés 9:11 dice que en el último fragmento de ese texto, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hablándote en criollo, todos tenemos las 24 horas y todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? ¿Por qué uno disfruta de lo que Dios le contestó y el otro no? Una sola cosa, el detalle, la preparación. Y eso es lo que Dios me ministraba para que hoy te comparta a vos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo y con las oportunidades? Porque la palabra es clara, tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos las mismas 24 horas. El tema es hacer lo que hizo la primera mujer de la historia. De mañana temprano, muy temprano, un domingo, se paró, decidió en su corazón ir a comprar o a ungir. Seguramente ya lo tenía todo preparado. Esos detalles de estas tres historias es lo que Dios me hablaba. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo ordenamos nuestro tiempo? ¿Cómo ordenamos nuestras prioridades? ¿Cómo nos va a encontrar la promesa que Dios va a cumplir? Porque tarde o temprano Dios te va a contestar, Dios te va a dar y Dios te va a cumplir lo que estás esperando, lo que querés. Pero el secreto para tener plenitud y poder disfrutar de lo que Dios te quiere dar es que estés preparada. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Tres historias que abarcan todo. Todo es todo, ¿eh? Área espiritual, área emocional y un área material. Las tres historias están transversalmente unidas por decisiones, por orden de prioridades y por la instrucción. A veces Dios no necesita hablarnos de una manera tan directa como le habló a la primera mujer, porque sabía, ella era entendida. Y el que sabe del tema, no, sin hablar mucho, vos sabés lo que tenés que hacer, porque sos entendido. O sea, esta mujer estaba con Jesús, estaba con el grupo chiquito, con la mesa redonda. Mano a mano veía las cosas y entendía, sabía lo que tenía que hacer. Y a veces Dios nos confronta. En la segunda historia era una mujer X, que tenía relación, tenía un poquito más de conocimiento, pero no entendía nada. Y a veces nosotros podemos tener conocimiento, pero no entendemos nada, y no está mal. Ahí es cuando Dios habla de una manera directa, concisa y te da instrucciones. Tenés que hacer esto y esto. Y en la tercera es un resumen. Todos vamos a dormirnos, todos vamos a pasar las situaciones que ellas pasaron, estando preparadas, estando vestidas,
pero que cuando venga ese adormecimiento, la cosa te encuentre realmente lleno. Lleno. O sea, con cosas adentro de tu corazón. Porque ese es el detalle de todas las historias, cómo Dios nos encuentra. Jesús, cuando fue probado en el desierto, dice que el Espíritu Santo lo llenó y Él estaba lleno. Y a veces los desiertos que tenemos que transitar, que vas a transitar, uno nunca sabe cuándo, pero la idea es que te encuentren llenos. Y la pregunta de esta noche puntualmente es, ¿cómo te va a encontrar esa puerta abierta, esa nueva etapa, esa promesa cumplida, ese tiempo que Dios quiere que vos atravieses y empieces a gozar de esas bodas, de esa plenitud, de la fiesta que viene? Porque esa puerta también representa, se terminó lo viejo, es otra etapa, y a esa etapa nueva tenemos que entrar preparados, no como antes. No podemos entrar como antes, por más que estés vestidita, prolijita, con tu lamparita y haciendo todo lo que tenés que hacer, pero si no estás lleno y no tenés intimidad y no tenés aceite, te vas a quedar afuera. Así que la invitación para el día de hoy, primero vamos a adorar, vamos a dejar que el Señor nos siga hablando. Y en la medida que vos tengas la necesidad, pero la convicción y la decisión de decirle al Señor, Señor, quiero prepararme, empezá a tomar tu lugar en el altar. Y empezá a adorar. Y empezá a decirle, Señor, ayúdame a ordenar mis prioridades, a ordenar mi tiempo, mi trabajo, mi estudio. Solamente vos y Él sabes. Nadie te puede decir. Si necesitas un milagro y que lo que vos perdiste porque hay acreedores que te están atormentando físicamente y espiritualmente, lo poquito que tenés adentro es lo que Dios te está pidiendo hoy. No necesitas mucho, es eso poquito. Eso último que te queda en tu corazón, eso es lo que Dios vino a buscar hoy, no mañana, hoy. Y vas a experimentar algo sobrenatural. Si es económico, usa ese principio, honra a Dios. Y Dios te va a llenar, Dios te va a saciar. Y si sos de los terceros, si sos un ministro, si sos un obrero de esta casa y estás bien vestidito, bien prolijito, así como yo, camisita negra, impecable, todo, pero nadie sabe cómo está tu corazón, solamente Dios, te conviene que esté lleno. También podés pasar al altar y que Dios te llene, porque no somos exento a nada. Para Dios todos somos iguales, todo. La diferencia está en las responsabilidades que uno tiene. Y como decía la primera frase de esta prédica, que la preparación requiere responsabilidad. Iglesia, tenés que ser responsable con lo que se te dio, con lo que vos tenés. Nadie lo va a hacer, lo tenés que hacer vos.